Hola, soy Susana Simoes, bienvenidas a una nueva clase de Campus del Técnico Superior en Educación Infantil. Veremos en esta clase los conflictos y las rabietas. Veremos qué es un conflicto y qué importancia tienen los conflictos dentro de un grupo. Veremos también diferentes estrategias para resolver esos conflictos que puedan surgir en nuestro día a día, en nuestra práctica profesional. Y acabaremos con las rabietas. El conflicto es una situación en la que dos o más personas entran en una oposición o en un desacuerdo a causa de las incompatibilidades de sus intereses, sus ideas, sus valores, sus necesidades. Es decir, hay un conflicto cuando dos personas no se ponen de acuerdo en un determinado aspecto. Cuando hablamos de conflicto, solemos pensar en como mínimo dos personas, aunque sí es cierto que puede haber conflictos intrapersonales, es decir, conflictos con nosotros mismos que seguramente que en más de un momento los hemos tenido y hemos dado vueltas y vueltas y vueltas hasta que lo hemos solucionado. Pero cuando hablamos de educación o cuando hablamos de habilidades sociales, lo normal es que al pensar en conflicto pensemos en que hay una confrontación de opiniones entre dos o más personas. Si yo os preguntase, ¿el conflicto es positivo o negativo? Probablemente todos digáis que es negativo, pues asociamos el conflicto con pelea, con ira, con frustración, con miedo. Pero desde el campo educativo y desde la estrategia de resolución de conflictos tenemos que ver el conflicto como algo positivo. Es decir, el conflicto es una oportunidad de cambio y es una oportunidad que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones. Además, trabajar el conflicto, trabajar desde el punto de vista de la resolución positiva de conflictos nos ayuda a desarrollar diferentes competencias, tanto a nivel intelectual como a nivel social, pues eso nos permite mejorar las relaciones, como decíamos, con esa persona con la que hemos tenido ese conflicto y nos permite mejorar nuestras competencias a nivel emocional. El conflicto nos permite autoconocernos, conocer cuáles son los sentimientos o las emociones que provocan en nosotros en determinado momento ese conflicto y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo de inteligencia emocional. Esto pasa con nosotros y pasa también con los niños. Estamos trabajando con niños desde los 0 meses o 4 meses en la mayoría de los casos hasta los 6 años. Y muchas veces nos parece difícil o en ocasiones escuché a alguna compañera que decía es que es imposible trabajar el conflicto con ellos. El conflicto, si se trabaja desde pequeños con una visión positiva, es muy enriquecedor y ayuda al niño a mejorar y aprender. Es una oportunidad de eso, de aprendizaje, de ir cambiando, de ir conociendo nuevas estrategias que vamos a tener que utilizar en nuestro día a día como niños y posteriormente como adultos. Dentro de un grupo, y cuando estoy hablando de un grupo puede ser dentro del grupo de trabajos, o sea, yo como educadora con mis compañeros, puede ser dentro del aula, o sea, yo como educadora con los niños, o incluso entre el propio grupo de iguales entre niños. Los conflictos se pueden dar, pueden tener 3 tipos de resultados. Pueden ser conflictos con resultados funcionales, lo que querría decir que serían positivos para ese grupo o para esas personas que tienen el conflicto. Pueden tener resultados disfuncionales, ser negativos, o pueden haber conflictos por exceso o por defecto. Veámoslos un poco más claros. Cuando hay un exceso de conflicto, por ejemplo, dentro de un aula, hay algún elemento que puede ser alguna persona o un tipo de metodología o algún tipo de recurso que no funciona y hay un excesivo conflicto dentro de ese grupo. Eso produce que los miembros del grupo no estén satisfechos y que por lo tanto no sean productivos o que su productividad baje. Imagínanos, por ejemplo, que estamos trabajando el área de matemáticas y lo hacemos mediante rincones y tenemos planificados diferentes rincones. Lo hemos hecho con mucha ilusión, lo hemos hecho incluso de forma colaborativa con nuestros propios compañeros, pero no son efectivos para los niños, los desmotivan. Y siempre que tenemos que hacer esa actividad de trabajo por rincones con las matemáticas, los niños se desilusionan, protestan. Eso puede ser un foco de conflicto que siempre se va a generar siempre que presentemos ese elemento. Por lo tanto, va a haber un exceso de conflicto que va a hacer que los niños no estén satisfechos y que por lo tanto no rindan. Puede haber un defecto de conflicto, es decir, cuando todo va bien, cuando no hay absolutamente ningún conflicto que nos ayude a aprender o nos ayude a mejorar, puede crear una desmotivación o un desinterés, ¿vale? No hay nada que realmente nos potencie seguir trabajando hacia algo. Lo ideal sería un conflicto óptimo, es decir, ese que tiene resultados funcionales
Un conflicto óptimo en el que no hay agobios, pero tampoco hay estancamiento. Un ejemplo en el aula, poniendo el mismo ejemplo del trabajo por rincones con las matemáticas, sería cuando determinada actividad que nosotros hemos planteado, determinado juego que hemos planteado, no les gusta a los niños, surge un conflicto y ese conflicto sabemos gestionarlo y le damos la oportunidad a todos de proponer alternativas y entre todos escoger la mejor opción. Eso sería un ejemplo de conflicto óptimo. Pues aparte de trabajar todas esas habilidades para la resolución de conflictos, hemos llegado a una decisión común entre todos. Eso hace que todos participen de forma más motivada y se impliquen más en lo que estamos haciendo. Cuando surgen conflictos, bien sea con adultos, como hemos dicho, con nuestros compañeros del equipo educativo, o con los niños con los que trabajamos, hay diferentes estrategias para resolverlas. Desde el punto de vista de la solución positiva de conflictos, la ideal va a ser la última que veamos. Una opción es la evitación, es decir, evitar el conflicto. Y hay personas que son auténticos expertos en la evitación de conflictos. Independientemente de que el conflicto le repercuta de forma más directa o más indirecta, tienden a evitarlos. Piensan que el hecho de que si evito el conflicto desaparece, eso no es cierto. El hecho de evitarlo o de posponerlo no hace que se resuelva, simplemente vas a volver a salir en otro momento. Otra estrategia sería la acomodación, es decir, vale, hay un conflicto, pero no lo voy a resolver, voy a aprender a vivir con él. Es otra opción. Otra estrategia que se utiliza muchísimo y se ve que los niños también lo utilizan es la competición. Es decir, el ganar sí o sí. Pues surge un conflicto que los dos queremos el mismo balón y en vez de llegar a una negociación y a un acuerdo, empezamos a pelearnos a ver quién tiene la razón y quién va a conseguir llevarse ese balón. Eso sería la competición. Desde el punto de vista de la resolución de conflictos, la mejor estrategia es la solución de problemas, es decir, trabajar sobre ese conflicto, trabajar sobre las causas de ese conflicto y sobre todos los elementos que en él influyen para así solucionarlo. Una de las principales estrategias veíamos que era la solución de problemas y para ello podemos utilizar el método ganar-ganar. Es un método totalmente contrario a lo que sería la confrontación, es decir, yo gano, tú pierdes. No, en el método ganar-ganar, las personas que estén implicadas en ese conflicto tienen que sentir que ganan algo y por lo tanto para ganar algo tienen que perder algo. Para poder aplicar este método, lo primero y más importante es identificar el problema. Y esta es una de las causas de las que muchísimas veces no resolvemos nuestros conflictos. Cuando hay conflictos interpersonales entre varias personas, entre dos o entre más, muchas veces no nos ponemos de acuerdo en cuál es el conflicto en sí, por lo tanto es imposible resolverlo. Para ello tenemos que identificar cuál es el problema. Una vez identificado el problema, tenemos que proponer soluciones. Y no tiene que proponer las soluciones una sola persona, sino que tienen que proponerlas varios. Es decir, si yo tengo un conflicto con un niño, pues porque no quiere comer, por ejemplo, no soy yo la que tengo que empezar a darle soluciones, pues si comes tal o como no comas, cuál. No, sino que yo tengo que proponer las soluciones que a mí se me ocurren y dejar que el niño o la niña proponga las soluciones que cree que serían correctas. Una vez propuestas esas soluciones por ambas partes, se tienen que consensuar y se tiene que decidir cuál de esas opciones se va a llevar a cabo. Para llevarla a cabo tenemos que dejar claro qué parte de implicación, es decir, qué función va a tener cada una de las personas implicadas en su resolución. Y hay otra parte aquí, que hay gente que la hace, gente que no la hace, que es incluso poner consecuencias cuando alguien incumple lo pactado. Es decir, vale, acordamos que si no quieres comer todas las espinacas, pues te comes solamente estas. Bien, y si no lo cumples, ¿qué pasa? O si yo no lo cumplo, ¿qué pasa? Es otra opción de este método. Entonces, una vez analizada la solución que se va a hacer, se lleva a cabo y se analiza si realmente funciona o no funciona. Si funciona, bien, y son estrategias que podemos seguir utilizando. Si no funciona, tenemos que ver cuál ha sido la causa que ha hecho que esto no funcione e intentar mejorarlo. Este método, o sea, el método ganar-ganar, funciona bien si lo aplicamos bien, pero puede ser que haya unos errores, es decir, unas pequeñas cosas que hagamos y que haga que esto no funcione.
Y suele ser, por ejemplo, con adultos es más fácil aplicarlo, pero el hecho de aplicarlo con niños suele resultar más difícil por varias razones. Una, porque nos creemos que tenemos todo el derecho y que lo sabemos todo y que nuestra opción, o sea, nuestra opinión es más válida que la de ellos. Otros errores comunes son, por ejemplo, el hecho de escoger un momento inapropiado para hablar. No todos los conflictos tienen que resolverse en el momento en que se dan. Si en ese momento la persona con la que ha surgido el conflicto o la persona que está implicada en ese conflicto está nervioso, se siente incapaz de hablar o cree que no va a poder comunicarse de una forma asertiva, se puede posponer y escoger otro momento o otro lugar para hablar. Otro error, como os decía, es intentar ser el que más hable e intentar ser el que tiene la razón. Otro error es sentir o transmitir hostilidad. En el momento que tú no te estás comunicando como tienes que hacerlo, sino que lo haces de una forma agresiva o sientes que la otra persona está siendo agresivo, y no tiene por qué ser agresivo físicamente, sino que lo puede ser verbalmente, esto es un error y una barrera que hace que no podamos resolver ese conflicto. Un error también es ocultar motivos o razones que nos hacen sentirnos de determinadas formas. Muchas veces, incluso con conflictos que nos surgen con niños, no los dejamos que se expresen del todo, que nos expresen realmente qué emociones tienen, cómo se sienten, ¿vale? O que nos den todas las razones que ellos tienen, independientemente que no coincidan con las nuestras. Si no les dejamos expresarse o ocultamos nosotros determinados motivos y razones, esto hace que no se resuelva el conflicto. Si utilizamos el método ganar-ganar, en el que una vez decidida la solución que se va a llevar a cabo, tenemos que llevarla a cabo y no cumplimos nuestra palabra, es decir, no hacemos eso que dijimos que íbamos a hacer, esto puede hacer que el conflicto siga, que no se solucione. En el caso de que apliquemos las consecuencias, acordaros que decíamos que una vez llevado a cabo podemos decidir ¿y qué pasa si no lo hago? Vale. En el caso de que decidamos utilizar consecuencias, esas consecuencias son para todos y en todo momento, no ahora sí me conviene, ahora no. Un error del método ganar-ganar es sentir lástima de la persona con la que hemos hecho esa negociación. En el caso de los niños, lo típico, ay, pobrecillo, me da pena, pero si realmente ese niño decidió que esa era la opción que se iba a hacer y se iba a llevar a cabo, no tenemos que sentir lástima, sino que tenemos que darle la oportunidad de que realmente puedan llevarlo a cabo. Otro error que nos puede bloquear la solución del problema es estar demasiado preocupados por lo que los otros piensen. El hecho de el qué dirán nos puede limitar a que nosotros actuemos de determinada forma. Tampoco debemos hacer de detective del niño con el que estamos trabajando o de la persona con la que estemos solucionando ese problema. Tenemos que confiar en que lo van a hacer y que van a hacer lo que realmente dijeron. Si no confiamos y estamos haciendo de detective, eso va a provocar en la otra persona una desconfianza que va a hacer que no quieran realmente seguir trabajando sobre ese conflicto. En la escuela infantil y en educación infantil van a surgir muchísimos conflictos y eso, pues intentando utilizar el método ganar-ganar bien utilizado podemos conseguir unas soluciones y resolverlo de forma positiva. Y uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar son las rabietas. Las rabietas suelen empezar en torno a los 2 años y van desde los 2 hasta los 4 años más o menos. Depende de la evolución y del ritmo de cada niño. Pero eso, como orientación, aproximadamente entre los 2 o los 4 años. Todos conocemos que es una rabieta. Pues el típico niño que en la calle se tira al suelo, empieza a llorar, empieza a gritar, su padre no sabe qué hacer con él. Eso es una rabieta. Hay diferentes formas de interpretar las rabietas. Desde los modelos más conductistas se dice que las rabietas son llamadas de atención por parte de los niños. Hasta cierto punto sí, porque realmente los niños están expresando algo, sus padres no lo entienden o sus educadores no lo entienden y por lo tanto tienen que llamar la atención de la forma que sea para conseguir expresarse. Pero yo me quedaría con la visión de que realmente una rabieta es un deseo del niño enfrentado al deseo de los padres, es decir, es un conflicto. Pero ese niño todavía no tiene todos esos recursos, todas esas estrategias para resolver ese conflicto. Un niño de 2 o 3 años por sí solo no va a decir vamos a aplicar el método ganar-ganar para resolver este conflicto. Por lo tanto, lo va a expresar de la forma que sabe, que es con una rabieta. Por lo tanto, una rabieta es eso, es una idea del niño enfrentada a la idea que tiene su padre o su educador, es decir, depende con la persona que tenga la rabieta, sobre cómo hay que hacer determinada cosa. Las rabietas suelen
suelen ocurrir más con los padres que con los educadores, porque sí es cierto que los niños a los educadores nos ven un poco como esa imagen idílica en la que hacemos todo lo que dice. Pero sí es cierto que también puede darse dentro de la escuela infantil o en el ámbito no formal rabietas. Entonces tenemos que saber cómo actuar. Cuando el niño intenta expresar algo y nosotros como adultos no los entendemos, él no entiende qué es lo que está pasando, por lo tanto se ofusca y estalla emocionalmente, o sea, no sabe expresar sus emociones y las expresa, como decíamos, pues mediante el llanto, mediante los gritos y mediante las pataletas. ¿Cómo prevenir las rabietas? Hasta cierto punto se pueden prevenir. Evidentemente, habrá momentos en los que el niño tenga una rabieta porque es algo totalmente normal en el proceso evolutivo de los niños. Es más, hay autores que dicen que incluso es positivo que tengan las rabietas y que sepamos cómo gestionarlas. Porque si con 2, 3, 4 años no sabemos cómo gestionar las rabietas de ese niño, puede ser que ese niño las rabietas que tendría que tener con esa edad las tenga con 15 y las consecuencias evidentemente van a ser diferentes. Por lo tanto, podemos intentar prevenirlas. Prevenirlas desde el punto de vista que tenemos que comprender que el niño tiene unas razones. No tenemos por qué entenderlas, ni tenemos por qué compartirlas, pero el niño cuando se está expresando tiene sus propias razones para hacer o no hacer algo. Podemos darles mayor libertad a los niños. Muchas veces, muchas rabietas surgen, por ejemplo, porque quieren jugar con determinado juguete o con determinado objeto que tenemos en casa y no le dejamos. Y no le dejamos porque no. Entonces el niño empieza, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué no? El niño no entiende que no le dejemos porque no. Él quiere jugar. Por lo tanto, va a estallar en una rabieta. ¿Cómo podemos prevenirlo? Dejándolo. Mientras no sea nocivo para el niño, es decir, mientras no lo vaya a lastimar, ni le vaya a hacer daño a nivel físico, psicológico, emocional, dejarlo que experimente y ya está. Otra opción es distraer con otra cosa. Es decir, cuando quiere algo ofuscadamente y nosotros consideramos que en ese momento pues no se le puede dar, por la razón que sea, intentamos distraer con otra cosa. Un ejemplo típico, los padres salen de coger al niño en la guardería, van para casa a comer y el niño pasa por un kiosco y quiere un caramelo. Quiero el caramelo, el padre o la madre que no, y se desencadena la rabieta, el niño empieza a gritar, empieza a llorar, a tirarse por el suelo. Varias opciones, comenzarán a negociar o intentar distraer antes de que llegue a ese punto de ofuscación con otra cosa. En el momento que nos diga que quiere una piruleta o un caramelo y que sepamos que eso puede derivar en algo más, intentar distraer con algo. ¿Cómo poder prevenirlas? Desde dos puntos de vista. Cuando el niño ya tiene el lenguaje desarrollado, podemos utilizar una técnica que es la que vamos a ver más adelante. Pero cuando el lenguaje todavía no está desarrollado, eso quiere decir que su capacidad simbólica todavía no se ha desarrollado. Por lo tanto, no vamos a poder utilizar la negociación ni determinadas estrategias lingüísticas porque no las va a comprender. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, lo que os decía, intentar evitar los problemas. Si intentamos evitar ese foco de conflicto, probablemente desaparezca. Por ejemplo, entre dos hermanos que siempre se pelean por el mismo juguete y que eso les acaba llevando eso, pues a conflicto, a rabietas o a lo que sea. Pues intentamos quitar el foco de esa discusión y una forma de prevención. Tenemos que ser pacientes y flexibles, entendiendo en todo momento que es algo normal y que realmente lo que el niño está expresando cuando tiene una rabieta es una necesidad que no le está siendo satisfecha. Por lo tanto, tenemos que intentar entender cuál puede ser esa necesidad y tener expectativas positivas sobre el niño. Es decir, no tiene una rabieta porque quiera llamar la atención o porque me quiera fastidiar a mí para conseguir lo que él quiere. Sí, quiere conseguir lo que él quiere, pero igual que querríamos nosotros como adultos y defendemos con argumentos lo que queremos, pero ellos todavía no saben defender con argumentos y lo van a defender con los recursos que tienen. Por lo tanto, saber que realmente el niño me está intentando expresar algo y que el niño, si con mi ayuda, puede conseguir hacerlo mejor. Cuando el lenguaje ya está desarrollado, es decir, cuando esa capacidad simbólica y esa capacidad de razonamiento del niño ya está más desarrollado, puedo utilizar una técnica de 3 pasos, que consiste en comprensión, educación y elección. Lo vamos a ver más claro con un ejemplo ahora, pero a grandes rasgos. Lo primero que tenemos que hacer cuando el niño tiene una rabieta es comprender
cuando tienes rabita o antes de que la tengas, es decir, en ese paso previo, comprender realmente cómo se siente. Pero no podemos quedarnos en simplemente comprender, entiendo que estás fastidiado, no, sino que tengo que educar, es decir, decirle cuál sería la opción correcta. Pues el caso de la piruleta, comprendo que quieras la piruleta ahora, pero es que vamos a comer y esto te quitaría el apetito, por ejemplo. Y un tercer paso sería la elección, darle a elegir al niño, no proponerle nosotros la solución, sino proponerle varias posibles soluciones y que él sea el que la escoja. Podemos comprar la piruleta ahora y te la guardas para después, podemos venir a la tarde a por la piruleta. ¿Qué opción escoges? Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, la madre le dice al niño de 4 años, después de bañarte debes dejar la ropa en el cesto. El niño, evidentemente, no quiero. Varias opciones. O te empeñas en que tienes que recogerlo sí o sí, o intentar hacer esta técnica de los 3 pasos que es comprensión, educación y elección. Por ejemplo, no me extraña que no quieras, es mucho mejor ir a jugar que poner la ropa en el cesto. Esto sería el primer paso, te comprendo, normal que quieras hacer eso. Vamos al segundo paso, que sería la educación. Pero como es ropa sucia, la tenemos que lavar y si no está en el cesto, nadie sabe que se tiene que poner la lavadora. Es decir, aquí lo estamos educando. Y ahora empezamos con el tercer paso, que es la elección. ¿Cómo lo solucionamos? La pones tú a partir de ahora, que ya sabes, o quieres que lo hagamos un día cada uno hasta que sea tu cumpleaños. Es decir, las opciones se las doy yo, pero tiene que ser la niña o el niño el que escoja realmente la que considera más adecuada para sí mismo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.